Bueno, pues es la 1 de la tarde y para ser puntuales se está incorporando ahora bastantes personas. Daros la bienvenida, ya sabéis, soy Susana Fernández, miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio. Hoy os saludo desde mi despacho, me ha sido imposible acercarme a la Cámara para presentar este interesante seminario, ¿no? Hoy nos acompaña una mujer, María Elena Fernández Fernández. Buenos días, Elena, bienvenida, ¿cómo Buenos estás? días. Muy Bien. bien. Bueno, una trabajadora incansable, una mujer muy luchadora, de profesión ingeniero industrial, especialidad construcción, técnico superior en prevención de riesgos laborales, perito judicial, formadora homologada por la Fundación Laboral de la Construcción, también para Fundación Metal, coordinadora de seguridad y salud, de recursos preventivos, consultora y auditora de protocolos y certificado COVID-free. Esto es súper de moda, seguro que estamos todos aquí pendientes de todas las cosas y los consejos que nos vas a dar, y es la directora de la oficina para Asturias de Oviedo Prevent System, ¿no? Además es consultora y formadora en marketing y ventas. Me consta, porque a Elena la conozco, tengo la suerte de conocerla desde hace muchos años, por eso os digo que es una trabajadora incansable, es una grandísima profesional y, como vais a poder comprobar todos ahora, una brillante comunicadora, ¿no? Que nos hará de un tema, que al final hablar, Elena, de prevención, de seguridad y tal, es un Puede ser tema, áspero y duro, sí. pero bueno, yo sé No lo perfectamente vamos a plantear así. que no nos lo vas a plantear así, ni muchísimo menos, sino que al contrario, yo creo que es una charla, bueno, pues como todas las que se están organizando desde la Cámara de Comercio de Oviedo, desde luego muy útil y muy práctica, sobre todo hablar ahora mismo en toda esta situación de COVID que tenemos, y hablar de seguridad y hablar de, pues como es tu título, ¿no? COVID, ¿qué necesito saber para gestionar mi negocio? Pues yo creo que estamos todos ansiosos de escuchar estos buenos consejos. Elena, además, es socia del Club Cámara, de la Cámara de Comercio de Oviedo, cosa que te agradecemos también la confianza que tienes en la Cámara, y es bueno, pues una colaboradora, pues siempre dispuesta a compartir su experiencia y sus conocimientos con todos nosotros. Así que, bueno, daros la bienvenida a todos los que os estáis incorporando, agradeceros una vez más que paséis parte de vuestro tiempo en la Cámara de Comercio. Y no gasto más tiempo. Elena, bienvenida, gracias, es todo tuyo, ya sabes cómo funciona, nos das la charla y al final, bueno, pues Perfecto. los asistentes van a ir formulando preguntas y luego ya nos decías tú que podemos hacer un poquito de coloquio, o sea que nada, cuando quieras, el micrófono es tuyo. Gracias. Muy bien, de acuerdo. Pues nada, Susana, muchísimas gracias a ti, por supuesto, y por supuesto también a la Cámara. Bueno, vamos al grano. Lo que voy a hacer es, voy a poner una presentación. Voy a compartir ahora la pantalla. A ver dónde la tengo. Aquí. A ver. Vale, perfecto. Bueno, el planteamiento, digamos, el título de este seminario es COVID-19 y qué necesito saber para poder gestionar mi negocio. Lo he enfocado, por supuesto, para un entorno laboral en Asturias y especialmente dirigido para aquellas pymes o micropymes o pequeñas empresas o autónomos, ¿de acuerdo? Y voy a explicar a lo largo de la presentación que voy a hacer en realidad el porqué. O sea, no lo voy a explicar, sino que va a salir, ¿de acuerdo? En la situación que estamos ahora, yo entiendo que además de cumplir con la legislación, hay una cosa que tenemos que hacer, que es cumplir con o dar confianza, tanto para nosotros como empresarios. Yo soy autónoma y tengo también personal trabajando. Entonces, dar confianza para mí y para mi familia, que cuando voy a casa yo no voy llevando nada, vamos a decirlo así, para mis clientes, también para mis proveedores y, por supuesto, también pues, para mis trabajadores, ¿de acuerdo? Bueno, oye, esperar, vamos a ver. Esto lo veremos, a ver dónde estoy. Un segundito, vamos al inicio. A ver, salgo y empezamos. El planteamiento que hago es para intentar, a ver, la prevención de riesgos laborales puede ser muy áspero, por no decir bastante aburrida, ya os lo adelanto, con lo cual no lo voy a hacer por esa parte del planteamiento, sino ver si yo estuviese ahora
y no tuviese conocimientos de prevención de riesgos laborales, si no supiese nada del COVID, pero tuviese que abrir mi negocio, volver a trabajar, volver a contratar o no contratar a ese personal que a lo mejor tengo en ERTE o no lo tengo en ERTE, si tuviese que volver a empezar a recibir a proveedores, todas esas dudas a mí me gustaría que me la comentasen, ¿de acuerdo? Y es cómo lo he planteado. Y además a eso he añadido las distintas preguntas, miedos, porque en muchos casos son preguntas que casi se contesta a la gente, pero miedos, preguntas, dudas de lo que llevamos estas 2, 3, 4 semanas, y eso sí en relación a mi profesión, ¿de acuerdo? Cara a clientes, clientes que son peluquerías, clientes que son comercios, pequeños comercios, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una hora, ahora mismo eso son las 1:05, mi idea es yo comentaros todas estas pinceladas, pues no sé, unos 30 o 40 minutos, y todas aquellas preguntas que os vayan surgiendo en dudas y que no haya contestado, porque yo también a mí misma voy a hacer preguntas y me voy a contestar, todas aquellas preguntas que aún tengáis duda, pues las planteáis, ¿de acuerdo? Hay una parte abajo que se llama preguntas y respuestas o en el chat, y le echamos un vistazo e intentamos solucionarlo. En el caso de que no nos diese tiempo o por la razón que sea, que a lo mejor es una pregunta súper específica y yo no soy capaz de contestar o que la respuesta es muy larga, yo encantada, tenéis por ahí mi correo electrónico, si no lo pedís a la cámara o a Susana, o a muchos probablemente os conozca o hemos tenido en algún momento relación, y yo encantada de que me enviéis un correo e intento de verdad solucionar esa duda. Por supuesto, si la respuesta a esa duda es algo profesional que a mí me va a llevar 30 horas de trabajo, pues lógicamente os pasaría un presupuesto, ¿de acuerdo? Es decir, que yo soy empresaria también, pero si esa es una pequeña duda de una contestación, yo no tengo ningún problema en orientar y en ayudar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos. Os voy a enseñar ahora mismo 3 o 4 diapos con fotos que he hecho ayer en el centro de Oviedo. Son fotos que están en el escaparate de comercios, de distinto tipo de comercio. He procurado, espero que no se vea, he procurado quitar en todo momento el nombre de los comercios. Pero esto ayer, centro de Oviedo. Los cartelitos que tienen pegados en las cristaleras. Esta, por ejemplo, es una que nos habla de consejos de prevención del COVID-19, nos dice que la tienda está higienizada diariamente, diariamente, es la información que nos da. Estamos equipados con los EPI recomendados. Utiliza guantes que tenemos a vuestra disposición, eso es una información que nos está dando a nosotros como cliente. Es recomendable que traigas tu propia mascarilla, recomendable, nos lo está dando también como cliente. Respeta la distancia de seguridad interpersonal, esos 2 metros, nos lo está dando como cliente. El aforo máximo será regularizado por el personal de la tienda, ¿de acuerdo? Y después se recomienda el pago con tarjeta. Este es uno de los cartelillos que hay, como os digo, por ahí. Estos son otro par de ellos. Como he dicho, he intentado quitar el nombre para que no se viese. En uno nos indica compra segura, en ta. Utilizamos gel hidroalcohólico antes de atenderte. No olvides echar el gel. O sea, nos está dando indicaciones a nosotros como clientes que vamos a comprar. Después ellos, desde un punto de vista interno, nos dicen desinfectamos las zonas comunes al inicio de la jornada y después de cada cliente. Procuraremos no tocar mucho la ropita, aunque evitaremos en la medida de los posibles por probar la ropa. En caso de no hacerlo y no comprarla, la mantendremos 2 días en reserva. Os vamos a atender con toda amabilidad y con la mascarilla preceptiva. Es conveniente que usted también la utilice. Dan preferencia a las personas mayores y nos ponen también un teléfono. Esto está también pegado en los... Son todos desde el exterior. No hay ninguno en el que yo haya entrado en ninguna tienda y haya hecho la foto, sino solo desde el exterior. Es decir, en base a eso, yo como cliente leo esto y tomaré la decisión de entrar o no en la tienda. Hay otro cartel que nos habla de guías de buenas prácticas en tu próxima compra. Pues nos habla también de higiene, distancia y ayúdanos. Este es uno que lo he impreso del Ayuntamiento de Oviedo, después comento más. Y en este caso también está dirigido no tanto al empresario, sino a la persona que va a comprar, ¿de acuerdo? Por eso se lo llama guía de buenas prácticas en tu próxima compra. Este es otro par de carteles, se ruega entrar con mascarilla, así tal cual, Este es otro, info de virus, cumplimos todas las medidas de seguridad, todos nuestros artículos perfectamente esterilizados, lo que he higienizado y nos dan varios datos también de contacto.
Estos son otros 3, también que están en el escaparate o en la puerta. Se ruega entrar con mascarilla, ponerse el gel desinfectante al entrar en la tienda, no tocar el producto. Otro nos dice la apertura, al aforo máximo 6 personas, posibilidad de reservar cita fuera de este horario, obligatorio el gel, bla, 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 bla. Recomendable el uso de la mascarilla dentro del establecimiento y respetar la distancia de seguridad. Hay otro, para entrar se deberá, aquí ya nos da como algo de obligación, se deberá usar la mascarilla y guantes, disponemos de gel, el aforo máximo 4 personas, 2 clientes, deducimos que hay 2 empleados, y respeten y la recomendación. Vale. Otro par de ellos. Para cumplir la salud y en cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por las autoridades sanitarias, han tomado las siguientes medidas. Control del aforo, local higienizado diariamente, señalización de distancias interpersonal de la zona de caja y gel desinfectante. Otro. Mira, además se me ve a mí la sombra haciendo la foto desde el exterior. Se respeta el aforo del 30%, 7 personas, entre personas clientes, y bueno, cada cliente será atendido. Vale. Entonces, ¿por qué presento esto? Presento esto y no eliminé ninguno, sino que dije, voy a ir por la zona de Oviedo, voy a hacer todas las fotos que vea, voy a hacerle una foto a los distintos escaparates, independientemente del tipo de sector o de comercio, de lo que sea, sino la zona centro, porque es donde tengo la oficina, tengo la oficina en la calle Asturias y entonces hice esa zona centro. Y voy a hacer la foto porque al final, en base, o yo por lo menos como cliente, y entiendo que muchísimos clientes, en base a eso que trasladamos, muchas de esos carteles, que en mi opinión no están a la altura de lo que es la tienda, porque hay muchas de esas tiendas, son tiendas maravillosas, ¿de acuerdo? Y no sé por qué, ya que es una tienda maravillosa, ya que nos hemos gastado un dinero en tener una mercancía, ya que nos vamos a gastar un dinero en la ropa de la presentación, a lo mejor de las personas que están atendiéndonos al público, ya que nos hemos gastado un dinero en ese escaparate, etcétera, etcétera, en cómo tengo el logo, en cómo tengo la imagen, no sé cómo ponen esos carteles, ¿de acuerdo? O sea, no sé, Entonces, como no lo sé, lo primero, cosas que deberíamos de saber. Una de las cosas que deberíamos de saber es que hay carteles a disposición de empresas públicas que se pueden descargar y son gratuitos, ¿de acuerdo? O sea, no hace falta poner esos carteles, sino os voy a enseñar dónde hay esos carteles. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería particularizarlo a mi negocio, ¿vale? Pues vamos a hacerlo bien, que al final son 4 cosas. Incluso en esos carteles, si coincide que alguna de las personas es propietaria y está por aquí, pues yo los quitaría y los adaptaría con lo que hayamos comentado. Porque como digo, al final tenemos que dar confianza. Y yo reconozco que la mayoría, no voy a decir el 100%, la mayoría de esos carteles que he visto no me generan confianza, ¿de acuerdo? No me generan confianza. Vale, entonces, con lo cual, una de las primeras preguntas, ¿qué necesito saber para tener mi negocio? Pues una es, ¿dónde tengo la información actualizada en todo lo relacionado con el ámbito laboral y el ámbito de comercio a nivel tanto nacional como provincial como del ayuntamiento? Entonces, ahora lo voy a dar en rápida pasada, ¿de acuerdo? Pero que está ahí, que no controláis ahora qué página web es. Por cierto, yo no tengo ningún problema en entregar la presentación, todo lo contrario. Además, creo que se graba, pero si no, también puedo dar la presentación. Nada de lo que tengo aquí es ni oculto ni misterioso. Como os decía, si no os da tiempo a buscarlo, pues nada, ponéis en Google, ponéis el nombre o ponéis cartelería o cartel comercio y os aparece. Quiero decir que es muy sencillo. Aunque os digo, como os lo digo, y ya por mi parte de consultora de marketing, coño, vamos a adaptarlo un poquito para que quede pues más chulo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde tengo yo información? Pues yo tengo información en el Ministerio de Sanidad. Ahí hay información que está súper actualizada, más o menos. Sí que es cierto que al final, como este entorno en el que yo estoy hablando es un entorno laboral y de comercio, hay una parte que en realidad a mí, pues como profesional, pues no me va a interesar, porque hay mucho para la ciudadanía, hay mucho que es para profesionales del sector salud. Pues ahí yo puedo entrar, pero porque sienta curiosidad, ¿de acuerdo? Puedo estar viendo qué procedimientos y medidas se están tomando ahora en prevención y control de la infección. Y ahí, por ejemplo, es uno de los sitios donde aparece, que es una de las preguntas que ya me voy a contestar después, pero también lo voy a comentar ahora, que es el listado de virucidas autorizados en España para uso ambiental, ¿de acuerdo? Ahí están ese tipo de informaciones. Esto está relacionado con el ozono.
con la utilización del ozono. O, por ejemplo, limpieza y desinfección de mascarillas higiénicas reutilizables. Y está ahí a disposición y además está súper actual y es gratis, ¿vale? A nivel de Asturias tenemos un portal de salud del Principado de Asturias, que lo mismo, hay una parte de profesionales, sanitarios, no en este ámbito que estamos comentando ahora no nos encaja, pero sí hay una parte que está bastante actualizada dentro de lo que cabe, aunque las fechas a veces están mal, porque ahí pone 4 de abril, pero después entras y está actualizada. Eso sí, tendrían que tenerlo también en cuenta, que nos dan información sobre el coronavirus para la ciudadanía. En ese caso, de información para el virus para la ciudadanía, lo que nos dan son una serie de presentaciones, de cartelería también, que podemos utilizar en nuestro negocio y es gratis, es bajarlo, imprimirlo un poco curioso en color y lo pegamos, sobre relacionado el tema de mascarillas, guantes, etcétera. Por eso lo he puesto, es para ciudadanía, pero yo lo puedo utilizar en mi negocio. Por ejemplo, mascarillas higiénicas en población general. En este caso sería informando a ese potencial cliente que me va a entrar. Y además queda bien y estoy cumpliendo con parte de los requisitos que después me van a pedir desde lo que es para la prevención de la pandemia. Se hace también uso correcto pues para no generar más riesgos. Nos dice temas de lo de la mascarilla, cómo lavar las manos, cómo quitarlo, cómo ponerlo y como digo que al final esto es gratis para colocar. Cómo debo utilizar los guantes cuando salgo a la calle. Y claro, si sale a la calle, a nosotros como negocio lo que nos interesa es que entre en nuestra tienda, ¿de acuerdo? Dentro de esos paseos, pues que entre en nuestra tienda. Con lo cual, yo, pegando este cartel, estoy informando también, a los clientes. Todo este tipo de cartelerías y además en cómo debo lavarme las manos, pues esto me puede servir también para mis trabajadores y también me sirve para los potenciales clientes. Incluso dan la versión de infantil, ¿de acuerdo? Es decir, que si dentro de mi negocio, yo voy a tener niños, por ejemplo, que van a acceder con los padres, con los abuelos, con quien sea, yo puedo incluso también poner este tipo de carteles que, insisto, están ahí publicados, son gratis y se pueden bajar. Vale. Como hemos comentado, estamos en el entorno, yo voy a hablar del entorno laboral, ¿de acuerdo? Yo, Elena, puedo hacer unas cosas cuando soy Elena particular y voy por la calle como Elena particular, a qué cosas debo de hacer cuando soy Elena profesional y voy por la calle como profesional o como autónoma, ¿de acuerdo? O como negocio. Debo de hacer cosas que son distintas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo voy a hablar del ámbito laboral. Dentro del ámbito laboral, las web que vimos antes, como dije, eran un poco genéricas, dan una información muy actualizada, bastante bien, son bastante genéricas y están enfocadas a la ciudadanía. Entonces, pero como estamos hablando del ámbito laboral, lo que os voy a decir es dónde podemos descargar también un montonísimo de información, de hecho, a veces me da la sensación de que hay hasta demasiada, relacionado con la seguridad y salud en el trabajo, en los comercios, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿dónde está la información original? Olvidaros del resto de webs, etcétera, etcétera. Hay que ir al origen de la información. Es en esta, una es esta, que es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y aquí nos dan muchísima información que podemos aprovechar también de forma gratuita, ¿vale? Una de ellas, por ejemplo, es esta guía, esta la saqué ayer, igual resulta que ahora, que hoy es 15 de mayo, está actualizada, pero esta es de ayer. Y ahí ya me habla de prevención de riesgos laborales en genérico, contra el COVID-19, ¿de acuerdo? Ya me dice que es un compendio no exhaustivo de fuentes de información, pero ya van a ser fuentes de información exhaustivas, perdón, de fuentes de información oficiales, ¿de acuerdo? En ese informe me habla tanto de lo que están haciendo los agentes sociales, pero ya me habla también de lo que debemos hacer los servicios de prevención ajeno, ya me da también muchísima información de toda la normativa y después una parte que a mí me parece interesante, que es, ya nos da información sobre lo que son las medidas higiénicas, cómo una empresa debe incorporarse al trabajo a sus trabajadores y ellos, me habla también de los equipos de protección individual, que también hablaremos un poquito más adelante, qué debo de tener en cuenta si yo a mis trabajadores los tengo en teletrabajo y después ya me da información bastante exhaustiva por actividades o sectores, ¿de acuerdo? Del sector comercial, reparto a domicilio, sector hostelería, hasta el sector de servicios funerarios, ¿vale?
Con lo cual, yo ahí ya lo puedo descargar y puedo mirar qué es, desde el Ministerio de Trabajo, a mí me están recomendando el temas de prevención de riesgos laborales para mi empresa, para mi negocio. Y si uno de mis sectores no está exactamente ahí, pues cogeré el que esté más, el que sea más similar. Y ya me da muchísima información. De hecho, también me habla sobre métodos de desinfección de mascarillas, por ejemplo, o cómo debería hacer con la ropa de protección o con la ropa de trabajo. Ya me lo está dando. Y esto, aunque la actualización ha sido ayer, ya lleva bastante tiempo. Quiero decir que a veces una de las críticas que yo escucho es que no tenemos información, no tenemos información. Sí, sí tenemos información, lo que pasa que a lo mejor no has accedido al sitio adecuado, ¿de acuerdo? Entonces, la queja sería, me falta información, ¿de dónde tengo que tener información? ¿De acuerdo? Pero para eso estamos hoy aquí. Seguimos. De toda esta guía, yo me voy a quedar con una parte, porque como hemos dicho, estamos en el ámbito laboral, de qué es un equipo de protección individual. Un equipo de protección individual, lo que llamamos EPIs, es lo que es y no es lo que queramos que sea. Hay una normativa que todos en este momento que estamos en el ámbito laboral deberíamos de saber, por lo menos de oída, que ya empieza del año 95. Será que no hace años. Ahí ya habla de los reglamentos también de prevención, que eso fue posterior, pero ya me habla de prevención de riesgos laborales en las empresas, ¿de acuerdo? Y ya me habla de un concepto, y estoy hablando del año 95, que en el 2020, ahora que estamos con la pandemia, vamos a tener que utilizar, porque es donde empieza todo el resto, todo lo demás, que voy a comentar después, que se llama la evaluación de riesgos laborales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay que hacer evaluaciones de riesgos laborales para las condiciones de trabajo específicas de cada puesto. Ahí también me da información, me indica que cualquier toma de decisión de las medidas preventivas a adoptar en cada empresa, hay que hacer un informe de evaluación previo, ¿de acuerdo? Por tanto, a día de hoy, ya tendríamos que estar haciendo, o deberíamos de tener, una evaluación de riesgos laborales específicas para el COVID-19. Me está diciendo también cómo podría hacerlo dependiendo de los casos, porque me dan distintos procedimientos, y además me está diciendo también cuáles son los distintos riesgos de exposición al coronavirus en el entorno laboral. Lo diferencia en tres: el de riesgo, digamos que es para los sanitarios, bajo riesgo, que es para los que están relacionados con el sanitario y determinados puestos, y los de baja probabilidad de exposición, que es donde estamos la mayoría de las empresas. Puede ser trabajadores con o sin atención directa al público, porque podamos tener más o menos 2 metros de distancia, ¿vale? Nos lo define lo que es la exposición de riesgos. Ahí tenemos el protocolo, que también es gratis, lo podemos descargar. Y ya nos vuelve a decir también cuáles son los requerimientos. Pues nos vuelve a hablar de la evaluación específica de riesgos. Dentro de las medidas de prevención hay unas, vamos a decir lo que son genéricas para toda la empresa, que se llaman de carácter organizativo. Al final de lo que se trata es que la gente no se contagie ni propagar el virus, ¿de acuerdo? Entonces, si yo pudiese en mi empresa, en mi negocio, cambiar los horarios de entrada-salida para que no coincidan en los aseos, en los vestuarios, si yo pudiese modificar el área de trabajo para a lo mejor en la administración, que las oficinas estén, ¿de acuerdo? A eso se llama. Hay una serie de medidas de carácter organizativo donde lo que nos dice es la distancia de seguridad de 2 metros. Esa es la palabra por ahora mágica, ¿de acuerdo? Y ya nos habla también de planes de continuidad de la actividad. ¿Por qué? Porque puede estar previsto, y de hecho ocurre, en el que haya unas bajas laborales, ¿de acuerdo?, del personal por temas relacionados con el COVID o no, o tengamos personal sensible, que después también voy a comentar. Lo que orienta también es, como medida organizativa, lo primero, que tengamos teletrabajo, ¿vale? Entonces, empieza también, nos habla de los EPIs. No son solo equipos de protección individual, también podemos utilizar otro tipo de medidas. Y después ya nos habla de los trabajadores especialmente sensibles, que hay que tenerlos en cuenta si somos empresarios y podemos potencialmente nosotros como autónomos ser trabajador sensible o que tengamos un trabajador contratado. Estaríamos hablando de personas con diabetes, enfermedades de hipertensión, etcétera, y una que a veces no se contempla, que es mayor de 60 años, ¿de acuerdo? También nos habla de lo que son los EPI, los distintos reales decretos. Ya nos empieza a hablar también del tipo de protecciones respiratorias en un momento 2, si tiene que ser un EPI, la FFP2 o no, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale.
Y después también nos simplifica, esto es todo, como digo, esto es todo que está en Internet, nos simplifica qué debemos de llevar o qué no debemos de llevar en cuanto a las mascarillas y el lío que tenemos con ellas, y voy a intentar hoy que quede clarísimo, respecto de las mascarillas. Os comento, mirad, por ejemplo, yo lo tengo en la puerta, y yo ando siempre en la puerta y en el bolso con dos tipos de mascarillas, dos tipos. Una es EPI, que es esta, que es la FFP2, ¿de acuerdo? Que es, la verdad, pues para estar muchas horas puede ser un poquito incómoda. Y otra es la que es más sencilla. Y ahora os voy a explicar cuál es la diferencia. Esta es EPI y esta no. Pero yo como trabajadora y como autónoma, en determinadas circunstancias puedo utilizar este o puedo utilizar este. ¿De acuerdo? Pero yo, si soy empresaria y tengo que dar un EPI a mi trabajador, tengo que dar este, y esto lo puedo dar como complementario. Esta es una de las grandes discusiones que tenemos en este momento y es fuente de muchísimas consultas, ¿de acuerdo? Y va a ir en base de si he podido tomar medidas organizativas previas o no, ¿de acuerdo? Y en base a si la persona es sensible o no. Y en base a si el cliente he tomado barreras que se puedan acercar a menos de 2 metros o no, ¿vale? Entonces ahí también está. Nos hace también información sobre algo que no se está teniendo en cuenta ahora, pero va a aparecer, que son los riesgos psicosociales frente al COVID de toda la gente que está teletrabajando. Hay gente que lleva más de mes y medio, 2 meses teletrabajando en casa y ya empezamos a ver temas que empezamos a tener ya problemas, ¿de acuerdo? Y después también temas ergonómicos, porque las sillas, las mesas, el ordenador que tenemos en casa no es el mismo que tenemos en la oficina. Y como empresario hemos mandado a casa a trabajadores que están con su sillita del colegio o con el portátil del niño. Vale. Dentro del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo tenemos una serie de directrices de buenas prácticas para prevenir el riesgo y lo que hace es definir, y también son gratuitas, se las podéis descargar, de un montón de sectores. Yo, por el planteamiento que hemos hecho aquí, que es a un determinado tipo de negocio pequeño, voy a destacar esta. Hay una de directrices de buenas prácticas en el comercio de alimentación, bebidas y productos de primera necesidad, que esta ya está publicada desde el 28 de abril, la última adaptación. Quiere decir que tenemos información, yo creo, de sobra. Otra cosa es que no seamos capaces de plasmarla en nuestro negocio, pero información hay. Y después también tenemos un protocolo y guías de buenas prácticas, también esto es público, dirigido a la actividad comercial en establecimiento físico y no sedentario, o sea, lo que es todo tema de tiendas, etcétera, peluquerías, etcétera. Y hay una parte, yo os la recomiendo la lectura, después voy a extraer varias cosas, que hay una parte que nos recuerda, que la responsabilidad del empresario y del trabajador es la mayor garantía para no contribuir a la difusión del virus. A mí la parte que me interesa aquí, por el entorno en el que estamos, es responsabilidad del empresario, que no olvidéis que lo tenemos. Bien, eso era el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene, que os recomiendo que visitéis de forma habitual. No ahora, sino de forma genérica. Y después tenemos a nivel de Asturias, tenemos al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, que, bueno, está bastante bien, pero va un poquito por detrás y tira del nacional. Pero bueno, hay aspectos que están a nivel de Asturias que también son interesantes. Por ejemplo, pues hay un compendio de directrices, lo que pasa que ya está un poco viejo porque está actualizado al 27 de marzo. Después entrando sí que aparece más en otra parte, pero lo cierto es que como ese compendio después tú pinchas y sí que aparece actualizado. Deberían de cuidar también ese aspecto. Y aquí lo que os quiero mencionar es la guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus, que no lo comenté antes y en cambio nos aparece aquí el enlace en Asturias. Y aquí nos vuelve a recordar el tema de prevención de riesgos laborales y cómo somos responsables de la protección de la salud de las personas trabajadoras. En este caso nos habla de la paralización de la actividad, que puede ser por decisión de la empresa, pero también podría ser por decisión del trabajador, ¿de acuerdo? Y siempre el deber de protección es el de la empresa. Hablamos del plan también de transición a la nueva normalidad y de todo ese rollo me voy a quedar con la parte de las fases. Y dentro de las fases, como sabéis en Asturias estamos en la fase 1 y hay una serie de ámbitos, esto también es legislación, y hay una parte del ámbito que es la que nos toca hoy, que es la parte del ámbito laboral. ¿Qué dice en la parte de laboral? Lo que nos dice es que debemos de hacer análisis de las exigencias de prevención de riesgos laborales necesarias en las distintas actividades adaptadas al COVID-19.
es que nos lo están diciendo, o sea, no podemos dejar de hacerlo, ¿de acuerdo? Y dentro de esas análisis de exigencias y de actividades está todo lo que comenté antes, que son las evaluaciones, ¿de acuerdo? También nos dice dentro de cada uno de distintos ámbitos, por ejemplo, para el comercio minorista, para los bares, restaurantes, una serie de indicaciones que deberemos de cumplir, como tema de lo de los aforos limitados, etcétera, etcétera, ¿vale? Que también comentaremos, hotelería, hostales, etcétera. Después, ¿dónde más también podemos tener información bastante actualizada y que sea oficial? ¿De acuerdo? Pues también, ya que estamos en la Cámara de Comercio, pues en la Cámara de Comercio. Tenemos en la página web de la Cámara de Comercio, tenemos el área de información de empresas sobre el COVID, que también hay un montón de información. Y dentro de eso hay un apartado del Club de la Cámara de Comercio, que ahí hay una oferta de servicios de los socios, de los distintos socios. Yo, por ejemplo, estoy ahí para dar información, y Susana también está con su empresa, y hay muchísimos más, le podéis echar un vistazo, y son ofertas de servicio que damos de forma altruista o con unas condiciones bastante interesantes relacionadas con el COVID-19 también. Os animo a entrar, ¿vale? Desde el punto de vista del Ayuntamiento de Oviedo, pues yo lo que encontré, igual es que no profundicé, lo que encontré es solamente esto, una guía de buenas prácticas, pero de compra, en tu próxima compra, quiero decir, en mí como cliente, ¿vale? Entonces, al final, todo esto que yo puedo tener como información a la hora de abrir, quiero decir, que la tengo, la información, no es que no la tenga, es que no está actualizado, que no, la información ya está. Me siguen generando, muchos clientes nuestros les siguen generando muchísimas dudas, que es, ya, pero al final yo puedo abrir o no. ¿Pero qué tengo que cumplir? ¿Pero qué tengo que tener? ¿Pero qué es lo que me obliga? ¿Cuáles son las obligaciones? Porque escuché, porque oí, porque me dijeron, porque contaron, porque no sé qué, que yo siempre digo lo mismo. O me preguntas como profesional o puedes ir a buscar toda esa información que está gratuita, que está todo ahí, que lo sepáis. Lo que hacemos los profesionales es traducir, simplificar, orientar, pero al final la información está ahí. Nosotros trabajamos con esa información pública. La siguiente es, ¿y cómo aplico todo esto a mi negocio? Porque yo tengo 3 metros cuadrados, yo tengo 5 metros cuadrados, yo tengo 2 vestuarios, yo tengo una cristalera, yo tengo bla, 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 bla. Y la gran pregunta también para la mayoría de los negocios es, ¿y todo esto cuánto me va a costar? Vale, entonces, como os decía, recuerdo, estamos en el ámbito laboral. Entonces, una de las legislaciones que es de obligado cumplimiento es la que comentaba antes, que es la Ley de Prevención del 95. Y a partir de ahí, toda la legislación de prevención de riesgos laborales. Ahí, una de las obligaciones que tenemos que tener, voy a poner obligaciones entre comillas que voy a contar ahora, es que tenemos que tener una modalidad de gestión preventiva en la empresa. Quiero decir, esto no es nuevo por el coronavirus, ya lo tenía que tener, ¿de acuerdo? Ya lo tenía que tener. Esa modalidad de gestión preventiva en la empresa, como decía, pongo obligación entre comillas, porque hay 2 aspectos que espero y ojalá cambie a partir de aquí a ahora. Uno es aquellas empresas, aquellos negocios, que es obligatorio tener contratado servicio de prevención ajeno. Se han enfrentado a esta situación del COVID de forma totalmente distinta a lo que es las empresas, negocios, que no es obligatorio tener contratado servicio de prevención ajeno, o no lo ha asumido el empresario como tal. ¿Cuál es la diferencia? Si yo soy autónomo y no tengo personal contratado, no es obligatorio tener contratado servicio de prevención ajeno, ni es necesario gestionar una modalidad de prevención. Por eso, la mayoría de los negocios en los que hay un autónomo al frente, ahora mismo son los que les generan mayor duda, miedo, incertidumbre y todo el tema de prevención de riesgos laborales, porque no están acostumbrados, estoy hablando en general, ¿de acuerdo? En general, a gestionar la prevención de riesgos laborales, porque el COVID al final no deja de ser una prevención de un riesgo biológico, se acabó, que tiene una serie de especificaciones, pero que ya estaba ahí en muchos casos. Hay otra opción, que es que yo sea un autónomo o sea una micropyme, por ejemplo, una pyme que no tenga trabajadores contratados, donde solamente hay el empresario o el autónomo societario, no tiene obligatorio contratar el servicio de prevención ajeno. Pero yo puedo ser una pyme, un autónomo, que tenga entre 1 y 10 trabajadores. Tampoco estoy obligado a contratar el servicio de prevención ajeno si lo asumo yo como empresario. Y aquí voy a decir algo,
que no sé si habrá muchas asesorías ahí al otro lado. En muchos casos, las asesorías, para ahorrar costes, y son costes que estamos hablando, por Dios, de 100 euros, 200 euros, 300 euros al año, quiero decir que no es dinero, pero por ahorrar costes a ese pequeño empresario que tiene 2, 3, 4 trabajadores, les han hecho, voy a decir así, como un curso de prevención de riesgos laborales y les hacen firmar asunción de la modalidad preventiva. Hasta ahora, efectivamente, en un comercio, la mayoría de la gente, en general la gente no se muere, no es como el sector de la construcción o metal, donde tú puedes tener un accidente, la gente se mata, hay accidentes, y hasta ahora, pues lo asumían y no pasaba nada. ¿Qué ocurre? Que ahora muchos de esos empresarios han asumido esa prevención de riesgos laborales y están desbordados, porque en realidad no saben, ¿vale? Entonces, vuelvo a decir, hay partes obligatorias y partes no obligatorias. Ya os lo adelanto, y sí que es cierto que yo trabajo en un servicio de prevención ajeno. No es obligación, pero aplicar el sentido común, ¿de acuerdo? Si yo no quiero contratar, y os lo digo, estamos hablando de 100 euros, 200 euros, por Dios, una evaluación de riesgos específica, ¿vale? 100 euros, 100 y pico euros masiva, no es dinero, Pero si aún así yo me lo quiero ahorrar, dedicarle un ratito y mirar toda la documentación, toda la información que yo os he dado, porque a partir de ahí podéis hacer autoevaluaciones de riesgo que os van a dar muchísima información, porque os van a permitir dar confianza para vosotros como para vuestra familia, para tener los trabajadores, para los clientes y también para los proveedores. Bien, a día de hoy, ¿qué deberíamos de tener? Pues ahora, a día de hoy, más o menos, deberíamos de tener una guía para la reanudación de la actividad laboral, evaluaciones de riesgos específicos para el COVID-19, una evaluación de riesgos específicos para el teletrabajo, si nosotros hemos hecho teletrabajo, una autoevaluación o a los trabajadores que tengamos, debería de tener un protocolo de actuación del COVID. Sobre COVID debería de tener procedimientos de trabajo actualizado al COVID con los EPIs que vaya a implantar, un protocolo si tengo personal sensible, cuestionarios de evaluaciones específicas de medidas frente a riesgos del COVID-19, debería haber dado información a mis trabajadores específicas sobre el COVID y además debería de tener cartelería específica sobre el COVID en mi negocio, tanto en la parte visible, en el escaparate, como en la parte interna, a nivel de vestuarios, etcétera, etcétera. Lo he puesto en rojo porque en todos esos, vamos a decir, en un alto porcentaje de las empresas que tienen contratado un servicio de prevención ajeno, mío o de la competencia, lo tenemos, ¿de acuerdo? O lo tienen en la mayoría de los casos. Pero en las otras que no he comentado, pues la mayoría no lo hacen. Y es algo que, como os digo, o lo podéis contratar, que no es muy caro de verdad, o lo que podéis hacer es buscar donde os he dicho antes y ahí os dan muchísima información. Una autoevaluación de riesgos, por ejemplo, del teletrabajo, es descargar un formato que ya hay por ahí. Un cuestionario de autoevaluación también. Un procedimiento de trabajo, pues os dan un poco las ideas y es trabajarlo, pero podéis trabajarlo. Y si no os apetece o no tenéis esas ganas, pues contratarlo. Que en muchos casos estamos gastando dinero en otras cosas y no resulta que ahora con el COVID no lo estamos gastando en nosotros como autónomos, ¿de acuerdo? En nosotros y en nuestra familia. Recomendación, por tanto, consultar con profesionales. Bien, como os decía, un EPI es un EPI y todo lo demás no lo es. Un EPI es un equipo de protección individual. Para esto hay mogollón de normativa, ¿de acuerdo? Quiero decir, yo en el principio, cuando empezaron a poner por la tele lo de que empieza a hacer máscara, que empieza a no sé qué, yo dije, pero si eso no puede ser. O sea, no puede ser porque de ahí ya verás, van a empezar a salir sarpullidos, va a haber intolerancias, etcétera, etcétera. Y puede ser aberraciones. Menos mal que en muchos casos lo cortaron. Se puede utilizar a nivel particular, pero como empresa, si yo soy autónomo también lo podría utilizar, pero yo no lo podría dar a mis trabajadores, ¿de acuerdo? Esto lo voy a volver a comentar después. Hay un montón de normativa y una de las cosas que hacemos los servicios de prevención es traducir esa normativa, que es un rollo, en algo sencillo. Por ejemplo, con este gráfico, que este gráfico lo he subido a las redes, lo he compartido y he dado un montón, que es la famosa FFP2 sin válvula de exhalación. Ese es el equipo de protección individual mínimo que permite proteger frente al coronavirus. Me protege a mí, por eso se llama equipo de protección individual, y protejo a mis clientes y al resto de las proveedores, trabajadores. Y en cambio, la mascarilla quirúrgica, que es esta, la desechable, esta es el EPI y esta es la desechable, no es un equipo de protección y no hay que darle vueltas, no es un equipo de protección individual.
No protege a la persona que lo lleve, pero sí limita la propagación del contagio. Entonces, como os decía, como recomendación, pues a nuestros trabajadores podríamos dar los dos. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando mi cliente entra sin mascarilla, ¿de acuerdo? Porque así yo tengo protegido a mi trabajador. Y si mi cliente viene con mascarilla, yo puedo cambiar esta por esta y es mucho más cómoda. Pero podría dar las dos, ¿de acuerdo? Estas, para que hablemos de precio en un ámbito laboral, estamos hablando de 3,50, 4 euros y pico más IVA. Efectivamente, la farmacia, si compras una, pues se están clavando a 10, 12 euros. Y esta, si yo estoy comprando pues a nivel de empresa, pues puede andar en los 0,40, 0,50 céntimos, o sea, 40 céntimos, 40 céntimos, 50 céntimos. Porque como empresa, lo lógico es que no compre una, sino que compre bastantes. Bastantes no son 1 millón, pues a lo mejor comprar de 50-50 o de 100, porque esta es diaria y esta tiene un tiempo que os voy a enseñar ahora. EPI, no EPI, ¿vale? Entonces, los EPIs, ¿qué tienen que tener? Los EPIs, Los EPIs tienen que suministrarlo con una ficha técnica y además que esté en español, que para eso estamos en España. En esa información tiene que venir el uso recomendado. Por ejemplo, en este caso concreto son 4 horas seguidas, máximo 3 días de uso. Y después las hay que desechar. Yo he visto también gente que está con el EPI dichoso desde el principio del confinamiento, que tú dices, lleva la misma mascarilla porque está tan sobada que es la misma. Con lo cual, ¿qué conseguimos con eso? Nada. Primero que además se va a asfixiar, porque llevar esto todo el rato y que esté colmatado, no respiras, ¿de acuerdo? Si no, es que no respiras, Y después, tampoco te vale. Quiero decir, llevarlo todos los días, un día, otro día, otro día, otro día, ¿vale? Por ejemplo, he visto también muchas mascarillas que vienen de China, correcto, no hay ningún problema, pero que vengan con marcado CE, Y además las instrucciones tienen que venir en español. Y si no vienen, esa persona responsable de prevención de riesgos laborales tiene que traducirlo al español, porque al ser un EPI yo tengo que informar a mi trabajador de lo que le estoy dando en las instrucciones de uso, que parece una tontería porque es lo de las gomas, ¿de acuerdo? Pero hay que informar, Y todos esos carteles yo lo podría haber sacado gratis de las partes que vimos antes, ¿vale? Hemos visto también lo del rollo de las pantallas, protecciones facial. Yo en general no las recomiendo, Y sobre todo viendo las barbaridades que hay gente que va con 2, 3 mascarillas unas encima de otras, eso lo he visto, Y encima se pone en la pantalla. Entonces, ¿para qué? Y encima están a 2 metros. Es absurdo, ¿de acuerdo? Entonces, entiendo que el miedo es irracional, pero nosotros como empresarios lo que tenemos es que centrar ese miedo y ver exactamente lo que hay. ¿Y cómo lo soluciono? A través de la información y de la formación. Por ejemplo, esta pantalla de protección facial no es EPI, no está homologada. Pues esto a lo mejor no lo sabemos, pero a lo mejor la persona que después lo vaya a llevar, igual resulta que me salen sarpullidos por aquí, o el plástico al final no es el adecuado, o me gotea, un montón de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, si considero, porque yo quiero, no porque sea obligado, sino porque quiero tener una pantalla de protección facial, vayamos a las homologadas. Tienen que cumplir la norma EN1 66. Y hay un montón por ahí, podéis hablar con empresas de suministros industriales o empresas de EPIs y hay un montón, ¿vale? Hay otro tema también que es el tema de control de datos. También, pues muchos clientes me preguntan, ¿y yo puedo tomar la temperatura? Bueno, pues podrás tomar la temperatura, pero lo que no puedes es reflejar los datos. Lo que podrías hacer es tomar la temperatura y si supera la temperatura sin preguntarle los datos ni al trabajador que vaya a acceder ni al cliente, no permitirle la entrada. Ya está, ¿vale? Ahí cuidado con la ley de protección de datos si yo recojo algún tipo de información. Tema ozono, Tema ozono. El tema de ozono en estos momentos no está prohibido, ¿vale? Lo que está es que se desaconseja el uso, que no es lo mismo. Si lo quisiesen prohibir, estaría prohibido. Se desaconseja el uso. Desde la Sociedad Española de Sanidad Ambiental lo desaconsejan porque en la actualidad está en revisión, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es también el Ministerio de Sanidad está la lista de productos biocidas que yo puedo utilizar para la desinfección del COVID y no está el ozono, ¿de acuerdo? Como digo, no lo prohíba, lo desaconseja, que no son lo mismo. Podéis entrar ahí y echarle un vistazo para ver cosas concretas, Y si no, recomendable también. ¿Yo qué os recomendaría? Yo recomendaría que no se compre la máquina, salvo que sea una empresa de limpieza, que entonces la utilizaría una empresa de limpieza profesional. La utilizaría para ofrecérselo a mis clientes para ver si les interesa hacer una limpieza de ozono, ¿vale?
pero como servicio, no para tener yo una máquina de ozono que cuesta un dineral y ponerlo todas las noches. Comentaros, desde un punto de vista de atención a proveedores, yo lo digo, yo recomendaría que les atendáis. Los proveedores también tenemos que vivir, ¿de acuerdo? Vosotros vivís de los clientes y vosotros vais a ser nuestros clientes. Entonces, si os solicitamos una visita, hacedlo como antes, atendernos. Desde el Colegio de Agentes Comerciales, por ejemplo, se ha dado también una formación intensiva de todo esto. Quiero decir, ese agente comercial, ese viajante, ese visitante, ese comercial, también va a ir con sus EPIs, también va a ir con esa información, va a tener un kit de limpieza, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, al final de todo esto, la situación actual es que yo, como empresario, tengo que cumplir los requisitos legales exigidos por la Administración, con todas las recomendaciones de organizaciones internacionales, cumplir con todas las recomendaciones relacionadas con el COVID. Tengo que, además, cumplir con toda la legislación de la salud de los trabajadores. Además, tengo que seguir que mis productos que yo venda, por ejemplo, el sector alimentario, sigan cumpliendo los estrictos controles. Y, además, tengo que tener todo lo anterior para protegerme por si mañana empiezan esas inspecciones, empieza a haber sanciones administrativas, pero ya no solo de las inspecciones laborales, sino a lo mejor de un potencial cliente o de un potencial trabajador. Entonces, vamos a tener que demostrar en un momento dado que cumplimos con los requisitos legales, las recomendaciones, los clientes, los trabajadores, o que me vayan a hacer otra vez el seguro. Los seguros en general van a subir de precio y hay que asumirlo, y a lo mejor a la hora de contratar un seguro me piden determinadas cosas, ¿vale? Desde Prevensystem, y este es el momento public, desde Prevensystem lo que ofrecemos o lo que estamos indicando es que hagamos que ese potencial cliente se haga auditorías internas, ¿de acuerdo? Y si no tiene la capacidad de hacer auditorías internas, que externalice una auditoría de que va a cumplir todo eso. Entonces, nosotros los estamos llamando certificados COVID-free, por ponerle un nombre comercial, y las áreas evaluadas que nosotros haríamos y la que recomendamos que se haga como auditoría interna, si no os apetece externalizar este servicio, lo que se hace es ver toda esa gestión de riesgo, las medidas organizativas, las buenas prácticas de limpieza, los residuos, la parte laboral, el transporte de las personas trabajadoras, cómo está hecha la formación, la comunicación de las personas interesadas, eso es con los clientes, y los planes de contingencia. Porque este es el resumen de todo lo que os intenté trasladar de forma rápida, de forma anterior, ¿vale? Hay que tener una serie de protocolos. Estoy mirando el reloj y lo que voy a hacer es, como os dije, yo esta presentación os lo doy sin ningún problema, sin ningún problema, y quiero llegar, este sería nuestro certificado, que ya os puedo asegurar que queda más chulo y tenemos un logo que todo lo que vimos antes, y yo en general creo, y ahora lo voy a decir desde un punto de vista del marketing, genera mucho más confianza que todos aquellos carteles que vimos al principio. Y si no, ya me lo comentaréis, ¿vale? Voy a pasar, me gustaría dar ahora rápido, ¿de acuerdo? Algunas de las fotos, estas son fotos que he sacado a lo largo de esta semana del periódico El Comercio. Si alguno estáis ahí, que sepáis que esto está publicado. Lo he sacado de la web, están ahí. Como vemos, pues vemos en este caso peluqueras, yo creo que es una peluquera, no es peluquera, son peluqueras, pero aquí vemos que la cliente está con la mascarilla. Entonces, si ella está con la mascarilla, aunque sea la quirúrgica, y ella también, le sobraría, porque esto es incomodísimo trabajar con ello, la máscara, salvo que la haya puesto para sacar la foto, ¿vale? Pero no aporta valor, En este caso vemos que, en este caso esta, pues lleva un EPI, correcto. Si lleva EPI, me imagino que será contratada, Y la cliente lleva el otro tipo de mascarilla. Pues como lleva esta mascarilla, pues no haría falta que esta se llevase el EPI, porque es, la verdad, más incómoda. En este caso, que lo he puesto como ejemplo, y si alguien conoce a esta peluquería, por Dios, que le diga que llame a Comercio para que quite estas fotos, porque a día de hoy comprobé para ver si seguían y están, se ve a esta persona con unos guantes que se ven muy claro, que son rojos, ¿de acuerdo? Yo entiendo y espero que entre una foto y otra haya cambiado los guantes, pero yo veo esta foto y a mí me genera desconfianza, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque veo limpiando con unos guantes rojos y después veo peinando con unos guantes rojos, ¿de acuerdo? Entre una y otra pueden haber pasado días y a lo mejor ha comprado 100 pares de guantes rojos y no son los mismos, pero yo reconozco que como cliente a mí me generaría duda y desconfianza, a ver cómo está limpiando, a ver cómo no está limpiando, que la quiten la foto, pero lo cierto es que a día de hoy, os digo, como comprobé, en la página web de Comercio todavía estaba.
Ya desde un punto de vista también de qué hacer con la ropa, como sabéis, el cliente cuando entra, por Dios, vamos a meter la parte del marketing, ¿eh? Podemos hacer cosas con el COVID, pero coño, hagámoslo un poquito elegante. Este tipo de bolsas colgadas así en palcute, pues la verdad es que da una sensación pésima, ¿eh? Puedo entender que haya sido el primer día, pero vamos a hacer un poquito más elegante, vamos a hacer un poquito más curioso. Voy a cumplir con las exigencias, pero voy a hacerle también algo de marketing y voy a hacerle también con un toque, porque no nos olvidemos que estamos hablando de percepción. A mí la percepción que me da esto es pésima, ¿eh? Después también estas son distintas fotos, que están todas en el comercio. Pues en la mayoría de los casos, yo como potencial cliente, la verdad es que mucha seguridad no me dan. No quiere decir que no sea incorrecto, sino que, bueno, en este caso estaría correcta, la persona lleva la mascarilla, lleva guantes, ¿eh? En otros casos se ve, por ejemplo, en la parte de arriba, pues esa máscara. Yo, por ejemplo, no pondría esa máscara, sino que pondría mascarilla, no por nada, porque es incómoda, ¿eh? Sí que daría los guantes a la entrada, ¿de acuerdo? Pero no daría ese guante porque trabajar con ese tipo de guantes es muy, muy incómoda. Yo creo que hay que menos guantes y más te lavas las manos y más gel, ¿eh? Y en este caso estás desviado. En este caso, pues por ejemplo, es una foto de una tienda que vende pianos, está con la mascarilla correcta. En este caso también, oye, si os van a hacer una foto para el comercio o van a hacer una foto para un periódico, pues tener en cuenta esa prevención de riesgos y, por Dios, también es parte del marketing. Pues en este caso no estaría correcto que en esto, que debe ser una parafarmacia, no lo sé, pues la persona que sale en la foto, esto vuelvo a decir que es de un medio de prensa de estos días, pues que tenga la mascarilla aquí. Pues no, o la ponemos o la quitamos. Porque yo no tengo por qué estar con el negocio todo el rato con la mascarilla. Si yo estoy a 2 metros, lo puedo quitar, ¿de acuerdo? En este caso, pues parece ser como clientes, bien, ¿eh? Entonces, con esto yo acabaría mi parte de presentación. Si queremos cumplirla ahora, nos queda más, quitarla así ya. Le voy a dejar de compartir, ¿vale? Entonces, si hay preguntas, encantada. Si no, yo me hago mis preguntas y mis respuestas. Eso lo comentaba porque sé que es uno de me están machacando constantemente a preguntas, claro. Y os voy a decir lo que yo recomiendo. Yo que recomiendo ahora mismo información. Vamos a ir a formación. Ahora mismo el ozono no está incluido en la lista de biocidas. Por tanto, para combatir el COVID no vale. No hay que darle más vueltas. No hay que ponerse para arriba, no hay que ponerse para abajo. ¿De acuerdo? No está en la lista de biocidas, pero el ozono sí que es útil para otras muchas cosas, para bacterias. No nos olvidemos que al final no solo es como si hubiese desaparecido todo y ya solo tenemos COVID. No, tenemos todo lo anterior más el COVID. Con lo cual, si antes se utilizaba el ozono, ahora también, ¿vale? Lo único que considero que cuando se habla a un cliente se debe decir que a día de hoy no está incluida en la lista de biocidas. Es que es así, por eso lo he presentado. ¿De acuerdo? No está incluido. También hay que decir que no está prohibido. Si el ministerio quisiese prohibirlo, lo hubiese prohibido. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ¿cuál es la situación ahora? La situación ahora es que está en prueba. ¿El resultado de esa prueba cuál va a ser? No se sabe. Claro. Pero no está prohibido, nos recomiendan el uso, ¿de acuerdo? Y está en prueba. Con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que va a ser decisión de las empresas que suministran los equipos, las empresas que limpian, que utilizan ese servicio y del cliente, tomar esa decisión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer yo como cliente? Aquí como estamos hablando de negocios, me voy a poner como que yo soy la empresaria y me viene un comercial. Yo nunca compraría una máquina de ozono. ¿Por qué? Porque para trabajar es un producto tóxico. Me puede incluso estropear la mercancía. Quiero decir, es un producto complejo de utilizar. Necesita una serie de información, o sea, no es sencillo. Quiero decir, no estamos hablando de una bayeta con un KH7, ¿de acuerdo? No estamos hablando de eso, es algo complicado.
Entonces, yo no lo compraría porque es complejo. Y encima me están diciendo que es no del COVID y yo lo quiero comprar para el COVID, pues sería como una estupidez, ¿eh? Sí que es cierto que al final como empresario yo puedo comprar lo que me dé la gana, pero no estaría tomando una decisión acertada, en mi opinión. Pero sí que lo que puedo hacer es, si yo he tenido mi local cerrado no sé cuánto tiempo y quiero abrirlo, hacer una reapertura, yo sí podría contratar una empresa profesional de limpieza que me haga esa primera o una limpieza periódica y dentro de todo el servicio me haga además también lo del ozono. ¿Por qué no? Me lo va a hacer en una situación donde no va a haber trabajadores, no lo voy a utilizar yo, lo van a hacer los profesionales. Pues ¿por qué no? ¿Entendemos? Es diferente. Una cosa es comprar yo como empresaria esa máquina, yo no lo recomiendo, pero cada uno que compre lo que quiera, porque estamos libres de ello. Estamos hablando de máquinas de 2.000, 3.000, 4.000 euros, que es decir, que no es calderilla. Y después están gitaneando el no comprar una evaluación de riesgos de 150 euros. Ya es que, Susana, como me conoces, yo hablo muy claro, y están gitaneando una evaluación de riesgos de 150 euros o de 200 euros, pero tenemos para la máquina. Claro. Yo lo que recomiendo es habla con un profesional de limpieza, no con los que suministran la máquina, no con un comercial, sino con los profesionales de limpieza. ¿Sí? ¿Y con el tema de ultravioleta, Elena? Con el tema de ultravioleta hay un montón de gamas, sí. Y a día de hoy, ahora mismo, hay una parte que es la UVC, que sí que serviría, pero el problema, normalmente están hablando de ultravioletas para lo que es las tiendas de ropa, para ropa, para cuando se prueba. ¿Qué ocurre? Que para que esos rayos sea útil, debería estar en el 100% de la superficie. Y en una ropa ni puedes entrar por dentro, los rayos, la parte de la manga, a ver cómo lo haces, o lo de los cuellos. ¿De acuerdo? Entonces, pues tampoco va a estar demostrada la eficacia. ¿Qué hay que hacer en el tema de la ropa? A día de hoy, lo que se recomienda como lo más indicado es, y es una desgracia para la gente porque es así, es ropa que se prueba 48 horas de cuarentena. ¿Y eso, que la gente, los clientes lleven guantes, sí. Lleven guantes que les suministro yo como tienda, claro. Si se lo van al probador, que vaya con guantes, y si se lo prueban, cuarentena de 48 horas. Porque claro, esa parte de ultravioleta, etcétera... Sí, guantes que te dan en la propia tienda, porque si yo traigo los guantes de fuera es como si no llevara que te den nada, en la tienda, porque lo otro, y perdonadme, es un criadero de mierda. O sea, claro. Estamos llevando la porquería a la sociedad, incluido el coronavirus. No nos olvidemos que la sociedad sigue estando ahí, las medidas higiénicas siguen estando ahí y las vamos trasladando con el guante. Yo no recomendaría usar guantes, recomendaría lavar las manos y tener gel. Y yo como empresa que tenga un comercio tendría los guantes de ropa, por ejemplo, ¿vale? Y yo ofrecería los guantes. Son muy baratos, bueno. Los guantes, ¿vale? Y lo daría para eso. Sí, a ver, son mucho más baratos que tener la empresa cerrada. No, eso por supuesto, por supuesto. Y yo al final ya como consumidor, ¿no? Donde vas y te den todas estas medidas adicionales, entras con mucha más confianza, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, al final yo creo que todos estos consejos y estas medidas, desde luego, son muy útiles. No nos formulan ningún... espera, sí. Si no, las pregunto yo. Nos dicen, buenos días, me parece muy interesante la charla y está claro que lo mejor está siempre en ponerse en manos de profesionales. Yo quiero hacer una consulta relacionada con las mascarillas. En algunas farmacias venden mascarillas que indican que se pueden lavar. ¿Eso es posible de una forma segura? Y si es así, ¿cómo se debería hacer? A ver, esa pregunta, si está enfocado al ámbito laboral, lo he dicho, una cosa soy yo, Elena, como personal, puedo hacer lo que me dé la gana, y otra cosa es en el ámbito laboral, y voy a contestar en el ámbito laboral, no personal. En el ámbito laboral habrá que ver si esa mascarilla, uno, es EPI. Si ese equipo de protección individual debe de venir con las especificaciones técnicas, ¿de acuerdo? Y con instrucciones de uso y mantenimiento. Con lo cual, yo tengo que mirar esa especificación técnica y las instrucciones de uso y mantenimiento y seguirlas a rajatabla. Tanto para mí, si soy autónoma, pero especialmente si yo se lo voy a dar a un trabajador. Claro. Con lo cual hay que mirar. Desde un punto de vista laboral, yo nunca, jamás iría a comprar a la farmacia un EPI, porque te lo van a dar en 1, 2, 3 unidades. Estamos hablando que si voy a tener que utilizarlo, si vamos a tener que estar los próximos meses utilizando mascarilla,
pues habla con un proveedor, puedes hacer la consulta a través de la Cámara de Comercio, o sea, hay montones de proveedores, por Dios, y te pueden hacer un buen precio, no tengo por qué contratar, ¿de acuerdo? Si yo soy Elena, yo como Elena puedo ir a la farmacia como particular y comprar una mascarilla, pero en una mascarilla, que ya he hecho la prueba, no te dan ni la ficha técnica ni las instrucciones de uso y mantenimiento. Por tanto, no se puede utilizar en el ámbito laboral. Correcto. Sí. Vale, pues yo creo que ha quedado muy bien respondido. ¿No tenemos más? ¿No hay más dudas? Bueno, pues si tenemos un ratín... A ver. Muchas gracias, Nuria, dice. Espera un segundo. Vale. Vale, pues no hay más. Entonces, Si quieres incidir o comentar alguna cosa más, Elena. sí, lo que me gustaría un poco incidir es en la parte, lo digo también porque nos preguntan mucho, en la parte de, sobre todo los comercios o negocios que se tocan cosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en una joyería, en lo que decía, por ejemplo, en el tema de ropa, en zapatos. Sí. En esos casos, lo primero que diría es recomendable leer todo lo que he comentado. Ahí está nos dan la respuesta en la mayoría de los casos. Pero como resumen al final es aplicar el sentido común, ¿de acuerdo? Entonces, recomendable, tema de ropa. Pues yo también podría poner que la gente lo está haciendo, pero no está definido al 100%. Si yo tengo tema de ropa y lo he probado, tendría que hacer esa cuarentena de 48 horas, pero también podría a lo mejor pues tener una plancha de estas de vapor, ¿de acuerdo? Una plancha de vapor vertical, ¿vale? Claro. Y podría hacerlo. ¿Eso significa que es al 100%? Pues no, ¿de acuerdo? Pero es una cosita más. Y si encima lo hago, yo lo que haría sería contárselo a mis clientes, que es la parte que yo creo que probablemente nos falta. Tener en cuenta todos los protocolos de limpieza. No se limpia igual que antes. Los productos que utilizábamos antes no son los que son. Hay que utilizar los que nos dice la legislación, que ahí lo pone. Y si no, preguntar y consultar. Hay que subir la periodicidad. En muchos casos hay que limpiar después de que entre el cliente. Por ejemplo, si yo tengo un probador, tengo que limpiar, tengo que ventilar el negocio. Y tengo que hacerlo con determinada periodicidad, ¿de acuerdo? Y además de todo eso, contárselo a mis clientes. Porque lo que va a ocurrir es que en estos primeros días la gente salió con muchas ganas porque tenía que ir a la peluquería, con muchas ganas porque tenía que comprar, con muchas ganas porque le había roto no sé qué, con muchas ganas. Pero esta situación, incluso también cuando pasemos a la fase 3 y a la fase infinita donde lleguemos, va a seguir. Y la gente tiene que tener confianza en que cuando está entrando en nuestro local, no va a coger nada que no haya traído encima. Claro. Entonces, y eso al final solo lo hacemos contándolo. Yo, como os dije, nosotros proponemos un certificado, pero si no os apetece, intentar hacer vosotros algo también, y se puede hacer, coger, es decir, que al final es cuestión de tiempo y de conocimiento, que es lo que hacemos a veces los profesionales. La información está ahí, nosotros lo que hacemos es agilizar el proceso, y en muchos casos no tienen tiempo y lo simplificamos. Eso os recomendaría en general. El sentido común, que no nos olvidemos que hubo sectores que no han parado durante todo este confinamiento, como puede ser la construcción, que paró esos 15 días, el sector metal, el sector agroalimentario, y que yo sepa, no han llegado informaciones sobre que se hayan cogido bajas laborales o que hayamos tenido problemas de riesgos laborales por el personal trabajando en esos negocios. Eso es un factor que sí que tenemos, con lo cual la lógica nos dice que no tenemos por qué tenerlo en negocios de consumo. Otra cosa es que yo tenga potencialmente un cliente que tome la decisión de no entrar porque no le generamos la suficiente confianza. Yo creo que va a llegar un momento que ya no va a ser prevención de riesgos laborales, sino va a ser marketing, percepción de confianza. Claro. ¿De acuerdo? Sí. Y eso es fundamental. Y es fundamental que la gente se pare. Ya hemos tenido esta parte, ya tenemos todos, la mayoría de los sitios ya tienen el gel, los guantes, ya, pero después tengo que contarlo, tengo que trasladarlo claro. al cliente para que cuando pase por delante del comercio entre y no genere desconfianza. Con lo cual entramos ahora en fase 2, pero más fase de marketing y de percepción. Ahora más que nunca eso de no solo hay que ser bueno, sino parecerlo, ¿no? Sí. Y eso es verdad, y poder entrar en... Y luego... ¿sabes qué pasa? Que yo creo que tenemos que ir adaptándonos en un cambio de mentalidad. A mí, por ejemplo, me ha pasado. Nos hemos trasladado ya al despacho esta semana y entonces los primeros días que he tenido que atender a gente, sales con la mascarilla, sales como...
ay, será incómodo, se sentirá incómodo el cliente porque le reciba de mascarilla, la deberá llevar. Al final dices, bueno, pues pasa a una sala de juntas grande, se sienta cada uno en un extremo, por supuesto, cuando en marcha nosotros limpiamos toda la mesa, las sillas, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque sí, porque vamos a pasar aquí muchas horas y al final, Claro. efectivamente, no puedo ni arriesgar a que ninguno de mis compañeros, ni yo misma, enfermemos, ni por supuesto ningún cliente que venga al despacho, ¿no? Pero quiero decirte, tenemos que cambiar un poco ese chip. Es decir, yo al principio, yo la primera vez que salí con mascarilla a la calle iba como, ¿no? Un poquito, bueno, pues ya hemos perdido ese miedo un Sí, poco, o el miedo y a la el ridículo. vergüenza, ¿no? Exactamente, de salir ahí con los guantes, de que parece que salimos con los guantes. Bueno, pues igual que eso, quiero decir, bueno, pues en el trabajo y al final verlo como como que al contrario, que esto es una confianza para que el cliente que venga y que diga, jolín, qué bien, qué serios son, qué formal, qué bien llevan esto, ¿no? Entonces yo Es creo que, bueno, entender sobre todo que adaptándonos como a eso, empresario sí. tenemos que hacerlo primero por nosotros y nuestra Sí. familia, por No, no, por nosotros. supuesto, por Segundo, supuesto. por los trabajadores que tengamos. Y Claro. tercero, por los No, clientes. no, por O en supuesto, el por orden que supuesto. queramos, ¿de acuerdo? A lo En el mejor es orden que primero. sea, Tenemos que tenerlo efectivamente. en el orden que sea. Y al final es algo que se va a interiorizar y ya está. Hace Claro. no sé cuántos años, cuando se empezó el tema de prevención de riesgos laborales, yo trabajaba en una fábrica y aquello nos parecía que era imposible. Sí, Ahora tú sí. vas a cualquier fábrica y es Sí, sí. lo habitual, estás acostumbrada. Todo lleva un O proceso. cuando se empezó O con la la ISO protección de 9000, datos, o ¿eh? la protección de Claro. datos, que pedirle a un cliente, oye, tienes que cubrirme estos datos, tienes que, ay, es que es una lata y tal. Ay, Bueno, sí, pues ya sí, sí, está, ahora forma sí. parte de nuestro día a día, que según llega en la primera visita, oye, mira, tienes que cubrir todo esto, y ya está, ¿no? Al final es un Y cambio de llegará un mentalidad que yo, momento eso que lo interiorizaremos, sí, 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 y lo haremos y ya está. Quiero decir, sí. y como una parte más, porque al final Sí, España no se puede permitir tener un porcentaje de las empresas paradas y va a haber no, una no, situación que desde todos luego. sabemos que va a ser muy complicada. Y además, mira, el otro día decía María Neira, ya sabes, de la Organización Mundial de Salud, en un webinar que hubo el martes, ¿no? Decía, ojalá estas costumbres de lavarnos las manos muy a menudo y todas estas costumbres de higiene, que al final tenían que haber sido unas costumbres ya de higiene y de educación que teníamos que haberlas traído con nosotros, ¿no? Esas se queden y se queden para siempre, ¿no? A ver, Elena, una última, sí. sí, si nos damos cuenta, o sea, alguna vez en alguna ocasión pudisteis entrar en una empresa del sector Mm, agroalimentario, ya lo hacen de forma claro. normal. Y los gorros y las mascarillas y todas Para estas... esa gente, para esas empresas no supuso nada el COVID. Mm, Adaptar pequeñas cosas y sí, no creáis que fue tanto rollo, ¿eh? O ya, empresas del metal fue tal. El sí, problema sí. es eso, es en las pymes pequeñas que no estamos acostumbradas Mm, o no estaban acostumbradas a trabajar con lo que es el tema de prevención de riesgos laborales y sí. específico, pero que es algo que ya llevamos mucho tiempo y la gente trabaja con mascarillas, trabajas Ujú, con caretas, madre mía, un sí. soldador. Quiero decir, se trabajan con esas cosas, lo que hay que buscar es que esos EPIs o esas mascarillas estén adecuadas al trabajo que haya Claro, que hacer en un momento determinado. Me gustaría también, solo antes, porque lo iba a poner en la presentación y se me olvidó, sí. que es el Mm, tema de las mamparas, de las barreras, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Si yo puedo tener los 2 metros de diferencia, no necesito mamparas. Si ahora yo entiendo que con las mamparas o con las barreras voy a dar confianza a mis trabajadores o a los clientes, yo la pondría, porque no son muy caras, ¿vale? Lo mm, siguiente es, ¿y de qué material? ¿De qué material? Pues de qué material puede haber ser de cristal, puede ser de madera, de metacrilato, etcétera, etcétera. Lo más fácil de limpiar es el cristal, no el ya, plástico. ya. Entonces, pero la legislación a día de hoy no nos dice de qué material. Entonces, yo antes de contratar nada, preguntaría, me informaría, miraría precios, etcétera, etcétera. Que no se nos vaya la locura porque escuchemos que el de al lado ha puesto no sé qué rollo de separación de no sé qué. No, Claro. centremos sentido común y miramos. Tenemos que ver si yo lo necesito en horizontal, para colocarlo encima de las mesas, por ejemplo, de apoyo de los mostradores, o lo voy a necesitar en vertical. Entonces, centremos, porque estamos hablando de mucho dinero y a lo mejor nos gastamos Sí. dinero que no nos sirve. Elena, una última pregunta por terminar, porque bueno, Vale. llevamos Sí, una hora y 2:10. cuarto. Sí, vale. Mira, nos preguntan, ¿el uso del gel hidroalcohólico en la entrada puede sustituir los guantes en un comercio de ropa? A ver, el uso del gel es un problema en cuanto a que si el cliente viene con las manos sucias, lo que estamos poniendo es gel encima de algo sucio. Ya. ¿De acuerdo? Claro, El si gel no pudiéramos lava lavar las las manos. manos y luego echar el alcohol, Eso entonces sí. mismo. El Correcto. proceso sería lavar las manos y echar gel. El gel se debe utilizar en manos limpias. ¿Qué Vale, ocurre? Que tú en una entrada de una tienda no puedes lavar las manos, salvo que pongamos algo allí, que no lo veo. ya, Por eso se complicado. recomienda los guantes. Muy bien. Pues muy bien, Elena, como siempre.
clara, concisa, al concepto. Que eso, para cualquier mucho, duda, lo que decía, presentaciones, pues muchos ya me conocen sin ningún problema. Pues ya saben que cualquier cosita pueden dirigirse o bien a los datos que has puesto en la presentación o bien a través de la Cámara de Comercio, y ya sabes que todo el personal de la Cámara encantados de ponerse en contacto y que esto sirva también pues para concienciarnos de esa seguridad que tenemos que tener en todas las empresas y que bueno, nada, que sigáis trabajando ahí a tope. Elena Fernández, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ti, Susana, y muchísimas gracias a la Cámara y a todas las personas que nos han estado escuchando y le han dedicado esta horita de su tiempo. Muy bien, ya sabes que esto queda subido se está emitiendo en Facebook en directo y además queda subido a YouTube, donde seguramente tendrá muchas visibilizaciones. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, hasta luego. Y nos vemos pronto. Hasta pronto. Gracias. Chao.